Queridos fieles, el domingo de hoy, segundo de Cuaresma, tenemos un extracto de la primera epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, donde el apóstol nos precave contra los pecados de impureza y nos exhorta a la guarda de la hermosa y angelical virtud contraria. Nos dice San Pablo: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación y que sepa cada uno poseer su propio cuerpo en santificación y honor, porque no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santidad. Por tanto, deseamos hablar hoy sobre la virtud de la pureza o castidad, enfocándonos concretamente en qué medios hemos de usar para poder conservar esta delicada y difícil virtud. Primeramente, de manera breve, digamos algo del gran mal que son los pecados contra la pureza. En efecto, la impureza, la lujuria, es un pecado muy tremendo, ya que él, después de la soberbia, es el más grande obstáculo en la vida espiritual. El más grande obstáculo en la vida espiritual después de la soberbia. El que se haya atrapado en este vicio no logra crecer espiritualmente, ni progresar en las virtudes y vida de unión con Dios. Es además un pecado capital, porque de él se originan y surgen muchos otros pecados y males. Suelen ser consecuencia de la lujuria las siguientes cosas: ceguera de la mente, inconsideración, inconstancia, precipitación, amor desordenado de sí mismo, odio de Dios, que castiga el pecado impuro, apego a la presente vida y horror de la vida futura. Y para que terminemos de darnos cuenta de la gravedad de este pecado, escuchemos qué dice San Alfonso María de Ligorio sobre los pecados de la lujuria. Dice él: no vacilo en afirmar que por este solo vicio, o al menos no sin él, se condenan todos los que se condenan. Palabras fortísimas del santo. No vacilo en afirmar que por este solo vicio, o al menos no sin él, es decir, el que tenía otro pecado principal que lo condenó, tenía también lujuria, impureza, al menos no sin él, se condenan todos los que se condenan. Mas ahora veamos los medios para guardar esta hermosa virtud de la castidad, de la pureza. La etimología de la palabra ya nos va dando una idea, pues castidad viene del latín castigare, esto es, de castigar. Pues, como veremos, debemos castigar nuestro cuerpo y reducirlo a servidumbre, como dice San Pablo, a que no nos lleve detrás de sí. Y es importante decir que si bien por nuestras propias fuerzas no somos capaces de vencer las inclinaciones desordenadas de nuestra concupiscencia, sin embargo, con la ayuda y gracia de Dios, sí que podemos conservarnos puros y castos, practicando las siguientes cosas:
En primer lugar, la oración. Esta es fundamental. Y hablando claramente, si no hay oración en nuestras vidas, si no rezamos y pedimos con instancias a Dios la gracia de la pureza, terminaremos, tarde que temprano, sucumbiendo al vicio de la impureza. Sin la ayuda de Dios es imposible mantenernos castos, y esta ayuda la obtenemos por medio de la oración. Por esto es muy importante todos los días pedir a Dios la gracia de la pureza, especialmente rezar el Santo Rosario diariamente, pidiendo a María Santísima, Madre de Pureza, que nos guarde de todo pecado que pueda mancillar nuestra castidad. Y mucho más especialmente, hemos de rezar en el momento de la tentación, que va a llegar en algún momento. Y habrá tentaciones fuertes, vehementes. Si en medio de la tentación rezamos y recurrimos a Dios y a María Santísima, invocando sus santísimos nombres e implorando su auxilio, sin duda alguna saldremos vencedores. Pero si no lo hacemos, sin duda alguna que terminaremos sucumbiendo a la tentación, dejándonos llevar de nuestras pasiones. La meditación diaria es también un medio eficacísimo para vencer este vicio. Si alguien se haya hundido en el cieno de este pecado y no logra salir de él, por más que se esfuerza y lo intenta, comience a meditar todos los días, más o menos unos 20 minutos, sobre las postrimerías, muerte, juicio, infierno y gloria, sobre las verdades de la fe, particularmente sobre la malicia del pecado, el grande mal que es ofender a Dios, las penas del infierno y en especial las penas que habrá para el que haya pecado contra la pureza, el tormento del fuego, castigo del tacto. Meditar también la pasión de Cristo, especialmente en la flagelación, como Él reparó con ese atroz tormento, tanto pecado de impureza que se ha cometido, que se comete y tristemente se cometerá todavía. Si medita estas cosas, con la gracia de Dios saldrá de este pecado, si diariamente dedica un tiempo a pensar en esto. En segundo lugar, es indispensable la guarda de los sentidos, muy especialmente de la vista y del tacto. Si no mortificamos la mirada, y por el contrario, le damos rienda suelta para ver cuanto se le presente, será prácticamente imposible guardar la pureza. Por allí, cuando no mortificamos la mirada, es que nos vienen luego los malos pensamientos. Muchas de esas tentaciones son por no haber mortificado la vista, por no haber dejado de mirar a aquella persona o aquella cosa u objeto. Seamos bien conscientes de que, desgraciadamente, vivimos en un mundo en plena decadencia, donde la inmoralidad impera. Especialmente, vemos hoy reinante en las modas la inmodestia más descarada, principalmente en las mujeres, pero también incluso en varones. Hoy en día muchas mujeres salen a la calle y se visten de manera que jamás, 50 o 70 años atrás,
hubiera sido concebible en una mujer de bien, sino solo en mujeres públicas, mujeres que viven del pecado. Y no solo las malas modas o vestimentas, sino también tenemos el problema de tantos anuncios publicitarios por la calle, llenos de inmodestia, o en las mismas redes sociales, series, películas. Allí se nos ofrecen innumerables imágenes impúdicas, sino del todo impuras a nuestra vista. Y eso hay que tener cuidado también. Padre, esta película no tiene una escena explícita contra la pureza. No, pero ¿y las inmodestias? Lo mal vestidas que salen las actrices, los actores. Como decíamos, luego por ahí es que los malos pensamientos, las tentaciones. ¿Por qué me vienen tantas tentaciones? Por no mortificar la mirada, por no hacer un mayor esfuerzo. Por tanto, en esta época es mucho más necesario que nunca practicar la mortificación de los ojos, tener una mirada recogida, no andar mirando para todos lados, y practicar la mortificación de la mirada en las cosas lícitas para que más fácilmente podamos refrenar los ojos ante las cosas ilícitas e inmodestas. Esto es muy importante y es un consejo que dan los santos y autores espirituales. Si yo me acostumbro y practico mortificar mis ojos en lo que no es malo ni pecado, como un sacrificio, por ejemplo, tengo tal vez una hermosa planta, me dan ganas de mirarla, y yo le puedo ofrecer a Dios, no voy a verla para mortificarme. Si soy capaz de hacer eso, cuando aparezca algo malo, impúdico, impuro, indecente, seré capaz de mortificar también y no verlo. Muy importante poner eso en práctica en nuestra vida espiritual. Asimismo, hemos de ser muy cuidadosos con el sentido del tacto, pues mucho más que la misma vista, puede encender las pasiones que hay en nosotros. Hemos de siempre tratar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, con toda modestia y pudor, cuando debamos asearnos y vestirnos, evitando siempre tocamientos innecesarios con nosotros mismos o con otras personas. En tercer lugar, debemos huir de todas las ocasiones de pecado y peligrosas para la virtud de la pureza. Es enseñanza común de los santos y autores espirituales que si alguien desea poder conservar la preciosa perla de la pureza, debe ser un cobarde, esto es, huir, salir corriendo siempre de las ocasiones de pecado, de las ocasiones peligrosas, pues nuestra naturaleza, como ya hemos hecho notar, es tan débil y tan fuerte dicha mala inclinación que por más buenos propósitos y resoluciones que tengamos, si nos exponemos al peligro, pereceremos irremisiblemente. Es imposible estar en medio del fuego y no quemarse. Claramente lo dice la Escritura en el Eclesiástico: el que ama el peligro, en él perecerá. Por tanto, nunca un hombre y una mujer, y menos aún si hay atracción entre ellos, o están incluso en una relación de noviazgo, nunca deben estar totalmente solos en lugar alguno donde pudiera prestarse
a que ocurran pecados. Tristemente, hoy esto no se observa. Y es tan lamentable el estado en que nos hallamos los católicos, que a veces los mismos padres permiten a sus hijos que estén con el novio o la novia a solas en la propia habitación. Pecado mortal de tales padres que permiten esa ocasión de pecado. Pero padre, no van a hacer nada. Uno escucha a veces. ¿Tú qué sabes? ¿O realmente crees que te contarán los noviecitos si cometieron pecados contra la pureza? Claro que no te van a decir. Son pecados de suyo vergonzosos. Y como hayamos dicho, la mala inclinación, las tendencias bajas que tenemos hacia eso, son bastante fuertes. Es triste cómo nos engañamos a nosotros mismos. Y por eso tanta caída, tanto pecado en nosotros mismos, tal vez en nuestros hijos. ¿Cuántos padres tendrán que dar cuenta a Dios que por su culpa, por haber permitido la ocasión de pecado, sus hijos perdieron la pureza, fallaron en la castidad? Si los santos, con lo virtuosos que eran, lo santo que eran, jamás se exponían a ocasiones o peligros de pecar por miedo a sucumbir, ¿qué nos queda a nosotros? Que ni de lejos siquiera los seguimos en la virtud. También es muy importante evitar el uso excesivo y desordenado de las redes sociales. Vicio y adicción muy difundido hoy en día en el mundo moderno en casi todos. El uso excesivo y desordenado de las redes sociales. Esto suele ser ocasión de pecado para el que tiene la mala costumbre de mirar cosas contrarias a la pureza. Sabemos cómo son las redes sociales. Perdón que me exprese así, no seamos tontos. No nos hagamos los que no sabemos. Sabemos cómo son las redes sociales. Muchas de ellas pareciera que fueron ideadas por el mismo maligno para condenar a las almas por medio del vicio impuro. ¿Cuánta cochinada que se ve en las redes sociales? ¿Cuántas mujeres indecentemente vestidas que obran como instrumentos de Satanás para llevar las almas al pecado? ¿Cuántas almas que perdieron su pureza por culpa de las redes sociales? Por haber entrado desprevenidos, tal vez sin imaginarse, y se toparon con las porquerías que ahí hay. Vino la tentación, nuestra flaqueza es grande y cayeron. Y empezaron a caer en esos pecados, porque uno de los problemas graves de este vicio es que es muy esclavizante. Esclavizante, atrapa al alma y es difícil salir. No imposible, pero es difícil. Pero Padre, yo entro a las redes no para buscar cosas malas, objetará alguno, sino para entretenerme mirando X o Y cosas que me gustan o interesan. Excusa fútil y vana, con la cual el tentador nos lleva a la ocasión de pecado. Es verdad que en las redes sociales puede haber cosas buenas o indiferentes en sí mismas, pero casi siempre están entremezcladas con las malas. Sale un video de gatitos muy bonito y siguiente, una cochinada impura o por lo menos peligrosa para nuestra virtud. No nos engañemos.
Aquel que tiene mal hábito de cometer pecados contra la pureza, mirando cosas indebidas, nunca logrará salir de ese pecado si no deja de utilizar las redes sociales innecesariamente. Lo repetimos, nunca saldrá de ese pecado si no deja de utilizar las redes sociales innecesariamente. ¿Por qué? Porque eso es la ocasión de pecado. Y el que ama el peligro, en él perecerá. Si nos metemos al fuego, nos vamos a quemar. Y esto es un punto muy importante, en especial en la pureza. Podremos rezar 20 rosarios, pero si nos colocamos en ocasión de pecado, si no evitamos esos peligros de pecar, sino voluntariamente nos colocamos en ellos, vamos a pecar. Con todo y 20 rosarios rezados. Por tanto, hay que restringir las redes sociales a tan solo el uso que sea útil y conveniente o necesario por trabajo o estudio. Y las redes que sean del todo innecesarias, la mejor decisión que podemos tomar es borrarlas, eliminarlas. No les va a pasar nada. No se van a morir, no se va a acabar el mundo. Las redes sociales que realmente no nos sirven para nada, sino solo para perder tiempo y o colocarnos en estos peligros y tal vez pecar. Cada uno sabrá en su conciencia, tal vez ir a pecar. La mejor decisión será borrarlas, eliminarlas. Cada uno piensa en su interior cuáles serían esas redes sociales. En cuarto lugar, debemos practicar la mortificación, el sacrificio. Como decíamos antes, la misma palabra castidad viene de castigare, castigar. Y así, si queremos poder ser puros y castos y vencer las malas inclinaciones de nuestra naturaleza, debemos hacer sacrificios. Es la única manera de adquirir dominio sobre nuestras pasiones, para que éstas no dominen a la razón y nos lleven al pecado. Por tanto, debemos hacer diferentes sacrificios que mortifiquen nuestro cuerpo y, más importantemente, nuestra voluntad. En este sentido, es bueno que practiquemos el ayuno, que implementemos ayunar algunos días a la semana o al mes. Especialmente si nos hallamos subyugados por este terrible y pestilente vicio, lo mejor es que practiquemos el ayuno. Se recomienda mucho en la vida espiritual. Alguien peca mucho contra la pureza, no ha logrado vencer ese pecado, ayune. Mortificación, sacrificio. O por lo menos tratar de no comer entre comidas. O privarnos de ciertos alimentos que nos gustan. O comer otros que no nos gusten tanto. Estas son formas de mortificarnos en el comer. Y pueden hacerlo incluso aquellos cuya salud o edad no les da para un ayuno propiamente tal. Padre, yo no soy capaz de ayunar bien porque mi edad o mi enfermedad tal. Bueno, no coma entre comidas. No le ponga dulce al café. Ofrezca no comer. Eso, le encanta eso, no lo coma. Déjelo para el día domingo. Siempre podemos hacer diferentes sacrificios. Otros sacrificios también pueden ser levantarnos más temprano para rezar, madrugar un poco, rezar o hacer alguna oración con los brazos en cruz. Esto en privado, que nadie nos vea.
No olviden que en la vida espiritual nunca hay que hacer cosas singulares frente a los demás, porque empieza a entrar la vanidad y soberbia. Pero en privado, en mi propia habitación, nadie me ve. Las letanías, si quieren, de la Virgen, Madre de Pureza. Un pequeño sacrificio. Ducharnos con agua fría también es un sacrificio para muchos. Ofrecer con paciencia el frío o calor también. Guardar silencio cuando nos den ganas de decir algo. Se me ocurre un chiste que me mortifico, no lo digo. Quiero hacer X comentario, no es necesario. Y es una mortificación. Nos invitan a alguna parte, ocupar el puesto que no nos gusta, dejar el mejor para otro, ocupar el peor. Tratar amablemente y con caridad a aquel que no nos simpatiza. Eso implica mortificación. También, para mantenernos puros, es necesario evitar la ociosidad. Es muy importante tratar siempre de estar ocupados haciendo algo, principalmente el cumplimiento de nuestros deberes de Estado. Si el demonio nos encuentra siempre ocupados, difícilmente logrará inducirnos a los pecados contra la pureza. Cuando estamos ociosos, y peor si es en el Internet, en las redes sociales, es cuando más suele atacar el enemigo con tentaciones contra la pureza, con malos pensamientos, malos deseos. Por tanto, intentemos estar siempre o rezando, o estudiando, o cumpliendo con los deberes de nuestro oficio o de nuestro trabajo. Y esto no quiere decir que no podamos nunca descansar un poco al día, tener un momento de sano esparcimiento y recreación. Pero precisamente ese momento de recreación, de descanso, ha de ser algo premeditado y encaminado a reparar nuestras fuerzas, algo que haga parte de nuestro plan del día, y hecho de esa manera, de ninguna manera será ociosidad, y no será entonces motivo para que podamos fallar en esta virtud. Concluyendo ya, queridos fieles, meditemos en estas cosas, y si alguno tiene la desgracia de ser esclavo del vicio de la impureza, no desespere ni se desanime, que esa es tentación también muy común que infunde el enemigo. Empuja, hace que uno caiga y después pisa al caído. Estás condenado, estás perdido, no vas a poder salir nunca de ese pecado, de ese vicio. Mira cuántas veces lo has cometido, cuántas veces has intentado y no lo logras. Eso es tentación del maligno. No hay que desesperar ni desanimarse, sino poner en práctica las cosas que hemos dicho en esta prédica. Y si hace eso, el que se halla con este pecado, verá cómo, con la ayuda de Dios y María Santísima, saldrá de esos abominables pecados. La lucha es dura y difícil, especialmente cuando uno está saliendo de ese pecado. Pero con la gracia de Dios, la victoria está de nuestra parte. Pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que poner en práctica las cosas que hemos dicho: oración, guarda de los sentidos, huida de las ocasiones, mortificación, evitar la ociosidad. Si alguno falla y cae en pecados contra la pureza, es porque no está cumpliendo
con esto que hemos dicho. O no reza lo suficiente, o lo hace mal, o no recoge su vista, ni custodia el sentido del tacto, o no huye de las ocasiones de pecado y peligrosas, sino se coloca en ellas imprudentemente, o no se mortifica ni hace sacrificios, sino regala su cuerpo y le da siempre todo lo que quiere, o no evita estar ocioso, sino por el contrario, muchas horas al día en ociosidad, sin hacer nada, y el tentador viene. Meditemos pues esas cosas y pidamos a la Santísima Virgen María, Madre de pureza, que ella nos alcance la gracia de poder, en medio de este mundo impuro y lujurioso, conservar puros y castos nuestros cuerpos, almas y corazones, para poder llegar a la gloria del cielo, pues Cristo nuestro Señor dijo: bienaventurados los limpios de corazón, esto es, los puros, porque ellos verán a Dios. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.